Mi sistema hombre lobo. Capítulos 1771 al 1780. Capítulo 1771 Armas antiguas. Los demás voluntarios se inclinaron, con los ojos muy abiertos por la nerviosa curiosidad, preguntándose qué era lo que tenía al endurecido Korn prácticamente salivando. Estaba paralizado, mirando fijamente al fondo de la pesada caja metálica como si acabara de encontrar una reliquia sagrada. Y mientras los demás se agolpaban a su alrededor y miraban por encima de sus anchos hombros, finalmente lo vieron. ¡Oy! Espera un momento. ¿No es esta una de las armas prohibidas de la vieja era?, susurró uno de los hombres, con la voz temblorosa, mientras miraba el grueso tubo de color verde oliva que descansaba en la espuma moldeada. Sí, Dios mío. Eso es un juego de rol de verdad, murmuró otro, retrocediendo con incredulidad. Korn, con manos temblorosas, alzó con reverencia el pesado lanzador. Debajo de donde había reposado el arma, pudo ver que en la caja quedaban 3 ojivas de granada de alto explosivo, listas para ser utilizadas. Se trataba de armamento militar letal, armas de guerra devastadoras que habían sido prohibidas y confiscadas en todo el mundo tras la aprobación de la ley de armas no letales hacía mucho tiempo. Hay mucho más de donde salió eso, dijo con calma el excazador alterado enmascarado. Señaló con el pulgar enguantado hacia atrás, hacia los rincones oscuros del andén del metro, donde varias cajas idénticas, cubiertas de polvo, se apilaban en las sombras. Los demás voluntarios no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Rápidamente lo superaron, abriendo con frenesí los pesados pestillos metálicos. Si bien las cajas restantes no contenían armamento antitanque como el RPG que Korn acababa de presentar, lo que encontraron dentro fue igual de impactante. Entre la grasa del embalaje reposaban filas de elegantes y pesados fusiles de asalto automáticos e innumerables cargadores de munición real. ¿Cómo te las arreglaste para poner tus manos en un arsenal como este?, preguntó Korn, sintiendo el peso frío y mortal del lanzacohetes que descansaba sobre su hombro. Últimamente, conseguir armas letales de la vieja era se ha vuelto mucho más fácil en el mercado negro, si sabes en qué sombras buscar, explicó el excazador alterado, con la voz amortiguada por su oscura máscara. Si bien el equipo moderno antialterados que ustedes han conseguido funciona bastante bien contra los alterados estándar al interrumpir su energía, seamos completamente honestos. Contra una horda de monstruos mutantes sedientos de sangre, todavía existen armas del viejo mundo que pueden causar mucho más daño físico directo. Se acercó y cogió uno de los fusiles de asalto, comprobando la recámara con un movimiento fluido y preciso. Así que mi antigua red logró hacerse con un gran cargamento de ellos antes de que la ciudad cayera por completo. Los almacenamos en secreto en un escondite aquí mismo, por si acaso se produjera otro ataque catastrófico contra la humanidad que las autoridades no pudieran controlar. El cazador observó los rostros desesperados y marcados por las cicatrices de los voluntarios. Los colocaron en lo profundo de los conductos de mantenimiento de esta estación de metro, y esa es precisamente la razón por la que vine aquí a esconderme cuando comenzó la cuarentena. Si se preguntan por qué solo ahora les traigo esta potencia de fuego, es porque simplemente no sabía cuántos de ustedes estaban dispuestos a plantar cara y luchar contra la amenaza de los alterados. Introdujo un cargador en el rifle. Aunque tuviera todas estas armas letales guardadas en la oscuridad, solo soy una persona. Sería completamente inútil librar una guerra en solitario, me aniquilarían y perdería las armas. Pero todos ustedes, aquí presentes, han demostrado un odio real e inquebrantable hacia los alterados. Tienen la voluntad de apretar el gatillo. El hombre enmascarado le entregó el rifle al voluntario más cercano. Por eso mismo lo saqué para todos ustedes. El pequeño grupo estaba absolutamente eufórico. Ahora que tenían esas armas legendarias firmemente en sus manos, sintiendo el frío acero y oliendo el aceite para armas, se sentían mucho más seguros que antes. Incluso aquellos pocos valientes que habían accedido a luchar de antemano consideraban en secreto esta incursión en busca de provisiones como una misión suicida. Solo esperaban que, con sus tubos de metal y porras eléctricas, pudieran al menos infligir algo de daño a los monstruos que habían masacrado a sus familias, tal vez,
salvar algunas vidas civiles antes de que fueran inevitablemente destrozadas. Pero ahora, empuñando armas automáticas capaces de desgarrar la carne y destrozar los huesos a distancia, sentían que tal vez tenían una oportunidad real de sobrevivir a la noche. Un momento, ¿alguien aquí sabe usar estas armas antiguas?, preguntó el joven de las gafas, sujetando nerviosamente un fusil de asalto por el cañón. Hace muchísimo tiempo que nadie dispara legalmente una de estas, ¿verdad? He jugado a algunos juegos de disparos de realidad virtual inmersivos. Intervino otro voluntario, ajustando el agarre de su rifle. Que el gobierno los haya prohibido en la vida real no significa que hayan prohibido los modelos históricos en los videojuegos. Así que tengo una idea básica de dónde está el seguro y cómo apuntar. Mientras el grupo se reunía en la terminal tenuemente iluminada, comenzó un entrenamiento improvisado y apresurado. Rápidamente les enseñaron a sujetar, apuntar y recargar las armas correctamente. Algunos tenían más facilidad para comprender la mecánica que otros, pero quien claramente poseía el conocimiento más profundo y letal de las armas de fuego era el cazador alterado enmascarado. Cuando se le preguntó brevemente sobre su aterradora destreza con las armas prohibidas, mintió con descaro y dijo que había consultado viejos videos de entrenamiento militar para aprender a usarlas. La forma fluida y experta en que desatascó una recámara obstruida sugería una historia mucho más oscura y sangrienta, pero nadie fue tan ingenuo como para indagar más. Necesitaban su experiencia. Ahora fuertemente armados y peligrosos, el grupo había esperado con optimismo que, al ver la verdadera potencia de fuego, muchos más civiles aterrorizados escondidos en la estación estarían dispuestos a unirse a ellos en su viaje a la superficie. Pero fue todo lo contrario. La visión de las armas letales solo aterrorizó aún más a las masas pacifistas, empujándolas a adentrarse más en los túneles del metro para esconderse. Así pues, reprimiendo su repugnancia ante la cobardía de sus semejantes, los 15 voluntarios fuertemente armados decidieron finalmente ponerse en marcha y seguir adelante con su gran plan. No se trataba de un ataque a ciegas. El grupo había aprendido astutamente algunas cosas cruciales mientras se escondían en la oscuridad. No se habían limitado a esconderse sin pensar, ni habían planeado vagamente salir a la superficie y matar al azar a tantos monstruos como encontraran. Gracias a su propia red de información clandestina e improvisada, que utilizaba dispositivos como walkie-talkies encriptados, interceptaba líneas telefónicas antiguas y dejaba notas escritas a mano en zonas seguras designadas para transmitir información a otros campamentos supervivientes. Casi todos los residentes humanos que seguían con vida sabían exactamente dónde habían establecido oficialmente los hombres lobo glotones su principal base de operaciones. Su objetivo eran las ruinas de las antiguas instalaciones de la Rosa Blanca. Décadas atrás, era una fortaleza impenetrable de alta tecnología, rodeada por una enorme muralla fortificada. Sin embargo, la base de la Rosa Blanca ya no se parecía en nada a lo que fue en su glorioso pasado. La extensa base había quedado completamente destruida durante los conflictos anteriores. Para muchos de los oprimidos de la ciudad, las instalaciones eran un oscuro e imponente símbolo de la supremacía de los alterados y la avaricia corporativa. El hecho de que la organización Rosa Blanca ya no existiera también constituía una declaración política violenta contra la existencia de los alterados en su conjunto. Debido a que la Rosa Blanca quedó en una situación vulnerable tras su caída, naturalmente atrajo a numerosas bandas callejeras descontentas y fuertemente armadas que constantemente intentaban saquear el lugar, llegando incluso a incendiarlo y destruirlo por completo. El problema era que apenas quedaba estructura en todo aquel terreno extenso. Con un gobierno local ineficaz e indiferente que no lograba asegurar la zona, cuadrillas de saqueadores simplemente demolieron las grandes estructuras para aprovechar el metal. Solo quedaron en pie algunos restos destrozados de los edificios principales, funcionando como almacenes abandonados y vacíos entre los escombros. Como la ciudad nunca se había molestado en construir nada nuevo para reemplazar las instalaciones, todo el enorme complejo se había convertido simplemente en un gigantesco vertedero en ruinas, lleno de hormigón dentado, acero oxidado y oscuros escondites cavernosos. Y este aterrador laberinto de escombros era precisamente lo que la horda de hombres lobo glotones utilizaba como base central para sus operaciones apocalípticas.
Armados hasta los dientes, el pequeño y desesperado grupo comenzó a caminar por los túneles del metro, sumidos en la oscuridad y el eco, que permanecían completamente vacíos. Marchaban en un silencio sombrío. Pronto saldrían por la estación de superficie más cercana, justo al lado de las ruinas, y lanzarían su último y desesperado ataque. No dejaremos que estos monstruos rabiosos se apoderen de nuestra ciudad. Gruñó Korn, cargando el pesado lanzacohetes sobre su hombro mientras avanzaba hacia la oscuridad, con los ojos ardiendo de sed de venganza. Capítulo 1772. El líder. Tras atravesar los túneles del metro, sumidos en la más absoluta oscuridad, el grupo fuertemente armado finalmente llegó a la superficie, saliendo por la estación más cercana a las ruinas de la antigua base de la Rosa Blanca. Aún les quedaba una tensa y agotadora caminata de unos 10 minutos a través de la ciudad antes de llegar al perímetro de las instalaciones. Pero lo que más les preocupaba era el hecho aterrador de que, una vez cerca, seguramente habría varios hombres lobo glotones patrullando la zona que podrían detectar fácilmente su olor humano en el viento. El grupo exploró con cautela el terreno. Las calles en ruinas parecían engañosamente despejadas por el momento, así que decidieron seguir adelante. Sin embargo, en lugar de tomar las calles principales expuestas y los caminos asfaltados convencionales, optaron estratégicamente por atravesar el parque central de la ciudad para usar la densa vegetación como camuflaje. El parque solía presumir de una exuberante vegetación y césped bien cuidado. O al menos, así era. Ahora, toda la zona se había convertido en un cementerio espantoso, cubierto de los cuerpos mutilados de los muertos. Espesos charcos de sangre seca y ennegrecida empapaban el suelo en ciertas áreas, marcando con precisión el lugar donde los civiles habían sido arrastrados y masacrados. Presenciar esta masacre no hizo sino avivar aún más la sed de venganza del grupo. Apretaron con más fuerza sus rifles. En el extremo más alejado del parque, había un denso grupo de árboles imponentes que casi parecían un bosque salvaje. Esta espesa arboleda marcaba el límite absoluto del parque, justo antes de llegar al imponente muro exterior de la base de la Rosa Blanca. Claro que, al atravesar el parque, no estaban atacando directamente las instalaciones desde la entrada principal, fuertemente custodiada, pero un ataque frontal era algo que definitivamente no querían hacer. Sería un suicidio. Antes de salir a ciegas del bosque y adentrarse en la zona abierta, uno de los hombres sacó su teléfono inteligente. Usando la cámara digital, comenzó a hacer zoom en la base desde una distancia segura para ver con exactitud qué podían encontrar. La mayor parte del muro de hormigón original quedó completamente destruida durante los disturbios, pero no toda, explicó el hombre en un susurro, entrecerrando los ojos ante la pantalla rota del teléfono. Y donde falta el muro sólido, han erigido una pesada valla metálica alrededor del perímetro. Pero incluso así, parte de la valla ha sido derribada violentamente, y otras partes reforzadas han sido arrancadas como si fueran papel mojado. Al observar con más detenimiento, intentando enfocar la lente digital, pudo distinguir claramente el montón de escombros a través de algunos de los enormes agujeros en la cerca. Y al ascender por aquel terreno accidentado, pudo ver las grotescas y encorvadas figuras de los hombres lobo glotones moviéndose activamente en patrulla. Los veo. Veo los objetivos. Susurro frenéticamente. ¿Cuántos exactamente? Preguntó Korn, acercándose a él y agarrando con fuerza su pesado lanzacohetes. Por lo que puedo ver ahora mismo a través de los huecos, debe haber al menos 20 merodeando, respondió el explorador, mientras una gota de sudor le resbalaba por la cara. Pero eso es solo en este lado del recinto. Eso es solo una pequeña fracción de toda la instalación, interrumpió con suavidad el excazador alterado enmascarado desde las sombras. Calculo que hay más de 100 de esos monstruos anidando solo en esta zona. Pero recuerden, hoy tenemos la clara ventaja táctica de la distancia. Contamos con armas pesadas que pueden llover fuego desde lejos antes de que siquiera se den cuenta de nuestra presencia. El cazador señaló las gruesas y robustas ramas de los árboles que se alzaban sobre ellos. Nosotros escalamos. Nos colocamos en las alturas de la copa para permanecer fuera de su vista y disimular nuestro olor. Y tú, Korn, usa la mira de ese lanzador.
Debes estar atento a ese en particular que actúa como su líder. Hasta las bestias sin cerebro siguen a un alfa, continuó el cazador con voz fría. Tienen que estar siguiendo órdenes directas de alguien para haberse reunido en un solo lugar y llamar a esta zona en ruina su base. Pase lo que pase, tenemos que deshacernos sí o sí de la cabeza de la serpiente. Korn tragó saliva ruidosamente, sintiendo el peso aterrador de la responsabilidad sobre sus hombros, pero asintió con firmeza. Casi todo el grupo se echó los pesados fusiles de asalto a la espalda y comenzó a trepar con cuidado por los gruesos troncos de los árboles. Aunque no estaban lo suficientemente altos como para ver con claridad por encima de las secciones restantes del sólido muro de hormigón. Podían ver perfectamente por encima de la valla de alambre oxidada que cubría las grandes y enormes brechas en el perímetro. El grupo, desesperado, finalmente estaba listo en sus posiciones elevadas. Todos contenían la respiración, con los dedos temblando ligeramente mientras apuntaban sus armas automáticas entre las hojas. Todos, incluido el cazador alterado, esperaban en silencio el primer movimiento explosivo de Korn. Solo necesito darle al indicado, encontrar al líder. Pensó Korn para sí mismo, mirando a través de la mira óptica del RPG. Escaneó la inquieta horda de monstruos. Espera, ¿es ese? De entre todos los grotescos y alargados hombres lobo glotones que vagaban sin rumbo entre los escombros, había una criatura en particular que destacaba. Parecía solo un poco más musculosa que las demás de la manada. Tenía aproximadamente la misma altura aterradora que el resto, pero además de tener una masa muscular notablemente más densa, presentaba otras diferencias evidentes que lo convertían en un blanco fácil. Los demás monstruos voraces parecían alejarse activamente de este individuo, manteniéndose a una distancia prudencial, como si les aterrara cruzarse en su camino. Y, curiosamente, por alguna razón inexplicable, este hombre lobo en particular aún vestía los restos desgarrados de una camisa naranja brillante y llamativa con estampado floral. El vibrante estampado hawaiano hacía que la bestia destacara a kilómetros de distancia entre los escombros grises. Eso es. Ese tiene que ser el líder de la manada, ¿verdad? Susurró Korn por su comunicador. Voy a acabar con él ahora mismo mientras lo tengo a la vista. Korn contuvo la respiración, manteniendo la mira fija en la camisa naranja durante un largo instante, esperando una oportunidad clara para disparar. Los hombres lobo que lo rodeaban permanecían inmóviles, moviéndose lentamente entre las ruinas. Pero, en realidad, no importaba si Korn fallaba un impacto físico directo en su objetivo. Con explosivos de grado militar, con tal de que la ojiva estuviera cerca de los pies de la bestia, estaba completamente seguro de que la explosión y la metralla matarían al monstruo al instante. Anuncios de Pub Future. Anuncios de Pub Future. Yo me encargo de ese desgraciado, y luego ustedes desatarán el infierno sobre el resto. Ordino Korn. Apretó el gatillo. Con un estruendo ensordecedor y aterrador, el lanzacohetes salió disparado violentamente de su hombro. El fuerte retroceso del arma pesada fue algo inesperado. Korn salió despedido hacia atrás, a punto de caerse de las ramas altas del árbol, pero logró sujetarse a la corteza con las piernas. Observó cómo la granada propulsada por cohete surcaba el aire a la perfección, dejando una estela de humo blanco. Pasó sin problemas por encima de la valla rota, dirigiéndose directamente hacia el montón de escombros, lista para aniquilar al objetivo de la camisa naranja. Hasta que sucedió lo inimaginable. El hombre lobo miró con indiferencia la granada supersónica que acababa de ser lanzada. Sin entrar en pánico, la bestia simplemente alzó su gran mano con garras. La granada activa impactó directamente en la palma abierta del monstruo y detonó de inmediato. ¡Boom! Una explosión ensordecedora sacudió el recinto. La onda expansiva se sintió hasta donde los supervivientes se escondían entre los árboles, y una espesa y asfixiante nube de humo negro y polvo cubrió instantáneamente toda la zona donde había estado el líder. «Sí, lo logramos», gritó Korn a todo pulmón, levantando el puño en el aire. El resto de los supervivientes desesperados que se encontraban en la copa de los árboles también comenzaron a vitorear con entusiasmo, sintiendo una oleada de adrenalina absoluta y triunfal.
Habían vencido a la bestia. De repente, de entre la densa humareda negra, emergió el hombre lobo, completamente ileso. Su camisa naranja estaba ligeramente chamuscada y su gruesa mano humeaba, pero no estaba muerto. La bestia fijó sus ojos brillantes directamente en la posición exacta de Korn entre los árboles. Se lanzó a una carrera aterradora, corriendo agresivamente sobre los escombros irregulares. Luego, con sus patas mutadas de fuerza descomunal, saltó hacia el cielo. Recorrió sin esfuerzo varios cientos de metros en un solo salto que desafió la gravedad. El monstruo voló a través de las copas de los árboles y aterrizó perfectamente en una rama, derribando violentamente a Korn del árbol. La fuerza del impacto hizo girar al pesado lanzador mientras Korn se estrellaba brutalmente contra el duro suelo del bosque, sin aliento. Los demás supervivientes observaron con absoluto horror, paralizados, desde las ramas de arriba, como el hombre lobo, gruñendo, caía pesadamente sobre el pecho de Korn. Antes de que el hombre pudiera siquiera gritar, la bestia clavó sus afilados dientes directamente en el cuello expuesto de Korn, arrancándole la garganta con violencia y matándolo en el acto en un chorro de sangre. Fue en ese preciso instante, ensangrentado, cuando todos comprendieron la terrible realidad de su situación. Incluso armados hasta los dientes con armas explosivas de grado militar del viejo mundo, estas criaturas corruptas eran algo que los humanos comunes jamás podrían derrotar. Estaban en clara desventaja. Oh, Dios mío, ¿qué debemos hacer? ¿Qué demonios debemos hacer?, preguntó uno de los hombres aterrorizados, con el rifle temblando incontrolablemente en sus manos. Giró la cabeza frenéticamente, buscando desesperadamente al experimentado cazador alterado enmascarado para que le diera instrucciones tácticas. Sin embargo, cuando miró hacia el árbol contiguo, el cazador alterado enmascarado había desaparecido. Se había esfumado por completo entre las sombras, dejándolos solos para ser masacrados, como si supiera desde el principio cuál sería el resultado. Capítulo 1773 Negro y Oro. Galdark se puso manos a la obra de inmediato. Con la incansable y sobrehumana ayuda de los demás hombres lobo, excavaron y diseñaron con increíble rapidez una forja subterránea que Lupus podría usar. Un espacio magistral del que estaría orgulloso de llamar suyo. Aunque seguía construida en las profundidades de la tierra, habían diseñado un conducto de ventilación especializado donde el denso humo se filtraría y quedaría suficientemente oculto por los riscos rocosos de las colinas superiores. Para cuando los gases de escape llegaran a la superficie, los fuertes vientos de la cima arrastrarían instantáneamente el humo diluido hacia la atmósfera, asegurando que nadie que mirara hacia arriba para ver las ruinas sospechara nada. Luego estaban las intrincadas instrucciones para la fragua en sí. Lupus recordaba a la perfección los antiguos detalles estructurales de cómo debía ser una verdadera fragua, desde la ubicación del yunque hasta los materiales térmicos exactos de los que debían estar hechos el crisol y el hogar para soportar un calor sobrenatural. Él aportaba su conocimiento ancestral perdido. Afortunadamente, dado que eran tiempos modernos, Galdark podía complementar fácilmente esa sabiduría ancestral utilizando recursos digitales como Internet y canales encriptados del inframundo para incluso obtener asesoramiento experto sobre los materiales modernos necesarios para ejecutar con éxito el plan. A Lupus y a su grupo recién unificado tampoco les faltaban fondos. Dado que ya no iban a usar su tesoro para financiar al gremio oscuro en una búsqueda indiscriminada de nuevas armas, les pareció perfectamente lógico liquidar esos activos y usar el dinero para construir esta forja definitiva lo más rápido posible. Pero Lupus no se quedó sentado sin hacer nada mientras se construían a su alrededor las pesadas estructuras de piedra y acero. En ese momento, se encontraba sentado a una pesada mesa de madera, estudiando detenidamente la gran cantidad de cristales de bestias que Marcus había traído recientemente. Según la información que Marcus tenía del submundo, los cristales eran de una calidad excepcional. Muchos investigadores corruptos de las corporaciones, involucrados en la creación de soluciones alteradas, buscaban una forma rápida e indetectable de ganar dinero fácil una vez que las instalaciones fueran clausuradas. Así que, discretamente, desviaron los materiales de primera calidad y los vendieron al gremio oscuro a precios mucho más bajos que los del mercado. Era una mina de oro de poder puro.
En el pasado, Lupus había aprendido algunas leyes fundamentales y no escritas sobre la forja. La primera regla era que la claridad del cristal determinaba directamente su calidad. Cuantas menos impurezas presentara, más fácilmente se podría utilizar para fabricar equipos más duraderos y de mayor calidad. La segunda regla consistía en comprender cómo ciertos cristales eran intrínsecamente mejores para objetos específicos. Existían métodos y técnicas ancestrales para canalizar cuidadosamente la energía vital hacia la matriz del cristal. Basándose en la reacción física y espiritual que se manifestaba en el usuario, un maestro herrero sabría al instante para qué era biológicamente adecuado ese cristal en particular. Que el cristal quisiera ser transformado en una pesada armadura, una espada, una lanza punzante o cualquier otra cosa dependía completamente de su resonancia natural. Técnicamente, los cristales podían ser forjados a la fuerza para convertirse en cualquier cosa que el herrero deseara, pero siempre existía un camino más natural y fluido que el cristal tendía a seguir en cuanto a su forma. Luchar contra la naturaleza del cristal resultaba en un arma más débil. Por último, una vez creado físicamente el equipo, era necesario utilizar el irrefinado para aprender realmente de qué eran capaces la armadura y las armas. Los objetos de mayor calidad no eran solo piezas de metal físicamente fuertes y duraderas. Albergaban el alma misma de la bestia, otorgándoles un conjunto único de habilidades. Al canalizar el ki hacia un arma terminada, casi instintivamente, una persona podía extraer esos poderes específicos. Este fenómeno era conocido entre la élite como habilidades activas. Al sostener un arma con una habilidad activa, se experimentaba una extraña sensación. Era como una punzada mental. Si un objeto o arma poseía estas habilidades, al usar, la persona sentía como si le hubieran crecido 3 dedos adicionales de la noche a la mañana, pero de alguna manera siempre hubiera sabido cómo flexionarlos y usarlos con naturalidad. Entonces, con solo flexionar ese dedo fantasma adicional, se activaría instantáneamente la habilidad activa. Al probar esta resonancia, Lupus sabría exactamente qué hacían el equipo y las armas terminadas antes de usarlas en batalla. Tras haber ordenado meticulosamente la pila de cristales sobre la mesa, Lupus finalmente había descubierto cuáles serían los mejores materiales para fabricar armaduras personalizadas para todos los luchadores clave. Había imaginado una armadura especial y especializada, diseñada específicamente para hombres lobo. No poseía habilidades activas llamativas, pero las protegía estructuralmente y aumentaba su resistencia de forma natural, mucho más que la mayoría de las armaduras tradicionales. La verdadera habilidad activa incrustada en lo más profundo de la armadura del hombre lobo era su elasticidad. Estaba diseñada para crecer, expandirse y cambiar de forma simultáneamente con el cuerpo transformado de cada hombre lobo, asegurando que nunca quedaran desnudos o restringidos al transformarse en sus enormes estados bestiales. Tras planificar la armadura, seleccionó cuidadosamente un cristal impecable para su arma especial, el pesado escudo, así como 2 cristales perfectamente compatibles y de gran agresividad para las espadas gemelas que forjaría para Kai. En cuanto la rugiente fragua subterránea estuvo completamente construida y los fuegos encendidos, Lupus no perdió el tiempo. Pero lo primero que tuvo que crear estratégicamente fue su propio martillo de herrero. Utilizó uno de los cristales más densos y alineados con la tierra, junto con herramientas modernas y convencionales, como un martillo industrial pesado y un mazo, para comprobar con precisión el funcionamiento del calor de la nueva forja. Golpeando el yunque con insistencia, logró crear su propio martillo de acero, una herramienta irrompible fabricada enteramente con cristales condensados y acero. Con su herramienta maestra en mano, finalmente pudo trabajar en el resto del delicado equipo. Y el primer proyecto que decidió crear fue, por supuesto, su propia armadura pesada. Lupus se alejó, absorto en el ritmo de la forja. Golpeaba los materiales incandescentes con una fuerza demoledora, el eco del martillo resonando en la caverna subterránea. Creaba meticulosamente cada pieza, una gruesa coraza reforzada, anchas sombreras con púas, pesados brazaletes diseñados para cubrir sus antebrazos. Luego vinieron las placas articuladas para las piernas y las pesadas botas de combate. Finalmente,
Tras horas de trabajo agotador y sudoroso bajo un calor abrasador, la armadura completa, así como su nuevo escudo, quedaron totalmente terminados. Mientras se limpiaba el hollín de la frente, Lupus contempló el reluciente equipo que descansaba sobre los bancos de trabajo. Lo observó con silenciosa admiración. Con una base principal de color negro intenso y toda la armadura adornada con llamativos detalles dorados. Un diseño que combina a la perfección con los colores de la pandilla del joven Alpha. Sí, creo que estará muy contento con esto, dijo Lupus, sonriendo con orgullo mientras acariciaba con su pulgar calloso la incrustación dorada. Aunque técnicamente no formaba parte oficialmente de los Jaules, pensó que diseñar todos los conjuntos de armadura de élite con los colores oficiales de los Jaules, negro y dorado, era una forma profunda de mostrar visualmente la unidad total cuando finalmente lucharan codo con codo en el campo de batalla. Esto demostraría a sus temibles enemigos que los hombres lobo estaban mucho más unidos y organizados de lo que jamás hubieran imaginado. No eran solo una manada de monstruos sin rumbo. Eran un ejército. Debería ponerme a trabajar en la armadura de los demás mientras la fragua está caliente, se dijo Lupus a sí mismo, volviendo a coger su pesado martillo. Es una verdadera lástima que no se me ocurriera pedirles una muestra de su sangre antes de separarnos para usar la técnica especial, pero veré si puedo intentarlo de otra manera cuando por fin me reúna con ellos. Existía una técnica de forja antigua y altamente especializada que requería la sangre del usuario, lo que permitía que una persona uniera permanentemente la armadura al alma de ese usuario en particular. Era una comodidad mágica que permitía al guerrero invocar sin problemas la pesada armadura directamente alrededor de su cuerpo en un destello de luz, en lugar de tener que ponérsela manualmente pieza por pieza y cargar físicamente con su peso hasta la batalla. Justo cuando Lupus alzó su martillo, completamente dispuesto a comenzar a trabajar en las espadas gemelas de Kai, las pesadas puertas de hierro de la forja se abrieron violentamente. Galdark entró corriendo en la habitación sofocante, con el pecho agitado y el rostro completamente pálido. Lupus, suelta el martillo. Tenemos un problema, jadeó Galdark, con los ojos desorbitados por el terror. Nuestras cámaras de seguridad ocultas que instalamos en la superficie. Los sensores de movimiento se activaron. Detectaron una señal de energía. Unsoku está aquí. Está justo en las ruinas del castillo, justo encima de nosotros. Capítulo 1774 El testamento de Lupus. Aunque Lupus esperaba que algún tipo de problema violento ocurriera mientras estaban escondidos, tuvo que admitir que nunca esperó que Unsoku regresara personalmente a Ciudad Ruina para visitarlo tan pronto. Sobre todo, no esperaba que el antiguo monstruo estuviera allí en persona, en lugar de simplemente enviar cobardemente a una horda masiva de sus nuevos y mutados hombres lobo glotones para que hicieran el trabajo sucio. En algún momento, Lupus había previsto lógicamente que el cerebro detrás de todo intentaría venir a verlo, razón por la cual había trabajado incansablemente bajo el abrasador calor de la forja para crear estas obras maestras de armaduras y armas antes de que pudiera ocurrir algo catastrófico. Fue una precaución necesaria y drástica. No solo contra la inminente amenaza de Unsoku, sino también en caso de que los líderes vampiros descubrieran de alguna manera sus operaciones clandestinas y decidieran atacarlo directamente. Supongo que no nos queda más remedio que dar la bienvenida a nuestro invitado, suspiró Lupus, mientras su aliento se elevaba ligeramente en el fresco aire subterráneo. Se apartó de las brasas moribundas de la fragua y se dirigió al pesado banco de trabajo, cogiendo a su lado el enorme escudo que acababa de forjar. Ya llevaba puesto el nuevo traje de bestia que acababa de terminar. Era una armadura imponente y aterradora, de un negro intenso y placas pesadas. Las gruesas escamas metálicas superpuestas estaban adornadas con el característico ribete dorado de los aulladores, pero a diferencia del equipo defensivo estándar, esta armadura estaba forjada con bordes afilados y dentados en los guanteletes y los hombros. Estaba diseñada para herir gravemente a cualquiera lo suficientemente insensato como para intentar agarrarlo. Sin duda, era una obra maestra de la armadura, perfectamente adaptada a un feroz hombre lobo que luchaba en primera línea. En cuanto al escudo que alzó, era de un tamaño asombroso. Era increíblemente ancho,
lo suficientemente amplio como para cubrir por completo todo su cuerpo. Cuando Lupus lo sostuvo firmemente con su grueso brazo, la pesada losa de cristal y acero cubrió perfectamente sus anchos hombros y protegió todo su torso hasta las espinillas. Su forma era singular, ideal para el combate brutal y ofensivo. La parte inferior del escudo se estrechaba hasta terminar en una punta peligrosamente afilada, casi como la pesada hoja de una espada ancha, lo que permitía clavarlo directamente en el suelo o en el pie del enemigo. Mientras tanto, el borde superior se curvaba violentamente hacia arriba en las dos esquinas superiores, haciendo que el enorme escudo pareciera tener un par de cuernos metálicos demoníacos. «Lupus, ¿qué estás haciendo?», preguntó Galdark, con la voz temblorosa mientras observaba al antiguo guerrero atarse el pesado escudo al antebrazo. «No puedes estar pensando seriamente en ir allí ahora mismo, ¿verdad? Es un suicidio. ¿Qué quieres decir?». «Por supuesto que sí», respondió Lupus. «En este preciso instante, nuestro enemigo más peligroso ha invadido nuestro territorio con arrogancia. Y no solo está parado en nuestro territorio, sino que camina sobre él con total despreocupación, sin el menor rastro de miedo ni respeto». Lupus golpeó la base de su escudo con pinchos contra el suelo de piedra, y el sonido resonó por la caverna como un trueno. «Esta no es la vida por la que tanto me he esforzado. Me niego a esconderme en la oscuridad», gruñó Lupus. «Lucharé contra él hasta la muerte para demostrar que nadie puede venir aquí arbitrariamente e intentar hacer lo que le plazca en nuestra tierra». Galdark se estremeció, pero lo comprendió. Sabía que Lupus era exactamente así. En muchos sentidos, precisamente por ese orgullo inquebrantable y feroz, muchos errantes y lobos perdidos lo habían seguido históricamente. Era precisamente por eso que él era el líder adecuado para ellos en estos tiempos oscuros. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que está ahí arriba precisamente por nosotros?, suplicó Galdark, intentando desesperadamente encontrar una solución lógica. Podría estar buscando algo completamente distinto. No debería saber que construimos una forja subterránea aquí abajo. Unsoku posee muchos trucos oscuros y ancestrales, Galdark, respondió Lupus, sacudiendo la cabeza ante la ingenua esperanza. El hecho aterrador de que sea capaz de localizar con precisión mi ubicación no debería sorprendernos a ninguno de los dos. Lupus se ajustó sus pesadas hombreras. Y deberías usar un poco más la cabeza, Galdark. Que Unsoku venga personalmente aquí, justo cuando regreso a esta ciudad. Apenas ha pasado un día desde que llegamos. Es obvio por qué está aquí. Y si no subo y hago algo para detenerlo, destruirá sin piedad toda esta base subterránea que acabamos de construir y nos enterrará vivos a todos. Sin esperar a que se produjera otra discusión, Lupus continuó caminando, dirigiéndose pesadamente más allá de Galdark hacia las escaleras de piedra que conducían a la superficie. Mientras se movía, podía sentir el intenso y resonante poder de su nuevo equipo. La pesada armadura actuaba como un enorme potenciador físico general y un protector perfecto. En cuanto al escudo con cuernos, aunque sus sentidos ki le indicaban claramente que albergaba poderosas habilidades activas, y teóricamente podía activarlas de inmediato. Sencillamente, no tenía tiempo para probarlas con seguridad allí abajo. Técnicamente era bueno que ahora tuviera un oponente vivo e inmediato para ponerlas a prueba violentamente, pero Lupus deseaba en silencio haber podido elegir un objetivo un poco más fácil para su primera prueba de campo que un monstruo ancestral capaz de destruir el mundo. «Pero Lupus, sé que eres increíblemente fuerte», dijo Galdark, siguiéndolo de cerca, con la voz teñida de auténtico pánico. «Pero recuerdas perfectamente lo que pasó la última vez que lucharon, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que te hizo Unsoku? La última vez saliste ileso milagrosamente, pero ¿y si vuelve a controlarte mentalmente esta vez?» Lupus se detuvo al pie de la escalera. Lentamente giró la cabeza, y una sonrisa oscura e intrépida cruzó su rostro marcado por las cicatrices. «Esta vez, no tengo una manada vulnerable que me respalde para que la use», dijo Lupus, bajando la voz a un susurro ronco y peligroso. «Solo soy una persona sin nada que perder. Que intente controlarme mentalmente y usarme contra mi propia familia. Bueno, ahora es completamente inútil.
Las cosas son fundamentalmente diferentes esta vez. Galdark. No seguirán el mismo camino. Al menos déjenme contactar a los aulladores, suplicó Galdark, sacando su comunicador encriptado. Ahora sabemos exactamente cómo vencerlo. Tú mismo lo dijiste. Podemos conseguir que Gary y los demás traigan el medallón. Solo necesitamos escondernos y ganar tiempo para que lleguen. Lupus negó con la cabeza enérgicamente, mirando hacia la oscura escalera que conducía a la superficie. Puedo sentir claramente su aura opresiva. Sé que está esperando específicamente a que salga a la luz, dijo Lupus con calma. Esta brutal lucha terminará, de una forma u otra, mucho antes de que llegue alguien más para ayudar. Galdark deseaba con todas sus fuerzas decir algo más. Quería interponerse físicamente ante las escaleras e intentar impedir que Lupus caminara hacia una muerte segura. Pero, ¿podía hacerlo realmente? ¿Acaso detener a un guerrero tan orgulloso era lo correcto? Ni siquiera él estaba seguro de cuál era el camino correcto. Hola, dijo Lupus en voz baja, con la mano apoyada en la pesada puerta de hierro que daba al exterior del búnker subterráneo. Volvió a mirar a su fiel amigo por última vez. No actúen como si esto fuera un funeral. Déjenme decirles algo, no pienso morir hoy bajo ningún concepto. Voy a ir allá arriba para que ese bastardo pague con sangre por todo lo que nos hizo. Mientras Galdark observaba a Lupus erguido con su reluciente armadura negra y dorada, la profunda expresión de preocupación paralizante en su rostro se desvaneció lentamente, transformándose en una sonrisa orgullosa y fiera. Vea por él, mi alfa. Capítulo 1775 El hombre lobo más fuerte. Mientras Lupus subía pesadamente las escaleras de piedra, dirigiéndose hacia la trampilla oculta que conducía a la superficie, su cuerpo comenzó a transformarse violentamente en su monstruoso estado de hombre lobo. No iba a arriesgarse en absoluto con un oponente tan temible. Mientras sus músculos se hinchaban, sus huesos crujían y su estatura se duplicaba, ocurrió algo increíble. Al mismo tiempo, su armadura bestial recién forjada comenzó a crecer y transformarse sin problemas junto con su cuerpo en expansión. Las placas de metal oscuro y los adornos dorados se deslizaban y encajaban en su lugar como si la armadura misma tuviera vida. Justo a tiempo, al llegar a lo alto de la escalera, la musculosa figura de Lupus abrió por completo la pesada trampilla de hierro. Salió de la oscuridad y se adentró en el aire gélido y penetrante. Avanzó, y la pesada trampilla se cerró de golpe tras él, dejando a Galdark y a los demás a salvo abajo. No tuvo que mirar muy lejos para ver a Unsoku. El antiguo genio del mal ya estaba allí. Su monstruoso y retorcido cuerpo, que parecía un hombre lobo demoníaco recién salido de las profundidades del infierno, permanecía completamente inmóvil entre los escombros irregulares del castillo en ruinas. Me sorprende que hayas decidido salir y enfrentarme, dijo Unsoku. Su voz era increíblemente profunda y grave, con una resonancia oscura que hacía vibrar físicamente los pequeños trozos de hormigón en el suelo. Lupus no pronunció palabra. Siguió caminando con pasos pesados y pausados hasta que estuvieron a solo 15 metros de distancia. Entonces, ambos se detuvieron. Permanecieron allí, en un silencio escalofriante, mirándose fijamente entre las ruinas como si estuvieran en un antiguo y letal duelo, listos para que el primero atacara. Aunque debo admitir que te ves bastante diferente a antes. Supongo que aprendiste algo de tu humillante derrota anterior, se burló Unsoku, mientras sus ojos brillantes escudriñaban las placas negras y doradas. Pero una armadura nueva y reluciente y un escudo pesado no te servirán de nada contra mí. Unsoku concluyó su amenaza con una leve y arrogante risa. Sabes perfectamente lo que pasó la última vez, Lupus. Así que creo que deberías facilitarte mucho las cosas, bajar la guardia y dejarme pasar. ¿Vienes por mi cabeza?, preguntó Lupus, manteniendo su escudo recto y la mirada fija. ¿O simplemente intentas controlar mi mente violentamente y usarme como una marioneta, como la última vez? Porque debes saber que esta vez no me queda absolutamente nada que ofrecerte. Lupus apretó con más fuerza su arma. Perdí la pelea. Tu gran plan fracasó. Así que, si has venido hasta aquí para intentar hacer exactamente lo mismo, a mi parecer,
Solo viniste buscando un castigo. Ja ja ja. Rió Unsoku, con una risa hueca y desprovista de alegría. Dices esas palabras tan atrevidas con tanta seguridad, aunque sabes perfectamente lo que pasó la última vez que nos enfrentamos. Mira a tu alrededor. Este páramo fue el resultado directo de nuestra pelea. No queda nada de este lugar porque te destrocé. Unsoku dio un paso lento hacia adelante, los escombros crujiendo bajo sus pies. Quizás habrían tenido una mínima posibilidad de sobrevivir si se hubieran quedado acurrucados con los aulladores. Pero tengo mi propio gran plan. Me ocuparé de todos ustedes sistemáticamente, uno por uno. El hecho de que permanezcan juntos me dificulta actuar con libertad, y precisamente por eso los he elegido como mi objetivo principal al deambular solos por aquí. Unsoku extendió los brazos, deleitándose con su oscuro plan. La última vez, usé tu mente sin esfuerzo para iniciar una sangrienta guerra contra los aulladores. En cuanto a esta vez, usaré tu cuerpo esclavizado para iniciar una guerra contra los vampiros. Al oír esta manipulación enfermiza y retorcida, Lupus apretó los puños con fuerza. Sintió cómo se le tensaba la mandíbula hasta que sus colmillos rechinaron. Por mucho que odiara intensamente a los vampiros por las vidas de aquellos que conocía y que habían perdido a manos de ellos, y por obligar a los de su especie a vivir la miserable vida oculta que llevaban, lo que odiaba aún más era que alguien intentara, con arrogancia, manipularlo y obligarlo a actuar en contra de su voluntad. Lupus levantó lentamente su mano blindada, apuntando con un dedo afilado y revestido de metal hacia el antiguo monstruo. Ya te debo una buena paliza por lo que me hiciste la última vez. Te preguntas por qué me separé de los demás con tanta seguridad, aunque sabía que este enfrentamiento iba a ocurrir tarde o temprano. Gruno Lupus. Déjame decirte algo, Unsoku. De entre todos ellos, sigo siendo el hombre lobo más fuerte. Y estoy absolutamente encantado de darte una paliza para demostrártelo. Lupus soltó una risa oscura y burlona. Y por cierto, sé que no es la primera vez que te pasa esto. Parece que los hombres lobo ya te han derrotado antes, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que te pusieron en tu sitio? Jack Y. Steve. Así que, si te ha pasado antes, seguro que puede volver a pasar. La mención de esos nombres específicos le produjo un terror paralizante. El espeso y oscuro vello que cubría el enorme cuerpo de Unsoku se erizó violentamente, casi moviéndose como si tuviera vida propia. Un aura sofocante de color rojo sangre comenzó a emanar de sus poros. Lupus no estaba del todo seguro, pero a medida que el aura se expandía, era casi como si pudiera oír los débiles y agonizantes gritos de miles de almas atrapadas en ella. En ese mismo instante, Lupus separó sus gruesas piernas, afianzando perfectamente su postura, y extendió ambos brazos blindados. ¡Arg! Gritó Lupus con todas sus fuerzas, extrayendo hasta la última gota de poder puro de su cuerpo. Su armadura negra y dorada comenzó a brillar levemente mientras fluía a través de ella, irradiando hacia su pesado escudo. Golpeó violentamente la parte inferior puntiaguda del escudo contra el suelo, enterrándolo profundamente en el hormigón, y puso todo su peso corporal detrás. El devastador puño de Unsoku se estrelló directamente contra el centro del escudo brillante. ¡Og! Una onda expansiva catastrófica y devastadora se propagó desde el punto de impacto. La fuerza cinética desplazó miles de kilos de escombros circundantes, lanzando trozos de hormigón afilados por los aires y arrasando casi por completo el patio. La onda expansiva incluso pulverizó al instante la maleza y el césped que habían crecido bajo sus pies, dejando a su alrededor un cráter humeante. ¡Arg! ¿Qué es esto? Unsoku gruñó, con los ojos muy abiertos por la pura sorpresa mientras su brazo temblaba contra la barrera de metal inamovible. ¿Qué? ¿Te sorprende? Rugió Lupus, clavando sus botas cada vez más en la tierra, manteniendo la línea a la perfección. Ya te dije que no soy el mismo de antes. Lupus había experimentado una cantidad asombrosa de cambios biológicos desde la última vez que lucharon. Había devorado a Isis sin piedad. Había devorado a Don. Dos alterados increíblemente fuertes y temibles, ambos en la cima del nivel mítico. Su poder puro ahora corría por sus venas. Luego estaba la armadura de obra maestra,
perfectamente ajustada a su cuerpo, forjada con cristales de bestias de alto nivel que amplificaban activamente su poder físico. Bien. Entonces tendré que volver a destrozarte la mente a la fuerza, gruñó Unsoku. Extendió su mano libre, la que tenía garras. En la zona inmediata más cercana a su palma, una extraña y asfixiante niebla roja comenzó a acumularse rápidamente, arremolinándose con una magia oscura e hipnótica. En ese preciso instante, Unsoku se abalanzó violentamente hacia adelante, intentando presionar con fuerza su palma brillante y cubierta de niebla directamente sobre la parte superior de la cabeza de Lupus para inyectarle su poder. Pero antes de que pudiera siquiera tocar su pelaje, Lupus extendió el brazo y lo atrapó. Su pesado guantelete blindado se cerró como una tenaza de acero, sujetando firmemente a Unsoku por la muñeca y deteniendo su mano en seco. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gruñó Lupus, con los ojos ardiendo a través de la niebla roja. ¿Qué? Unsoku Jadio. Intentó desesperadamente impulsar su poder hacia adelante, pero este se disipó inofensivamente contra la piel de Lupus. Mis poderes, ¿por qué no funcionan contra ti? Esto es exactamente lo mismo. Es exactamente igual que con él. Es igual que el chico del pelo verde. ¿Qué han hecho ustedes dos? Capítulo 1776. La gloria de los vampiros. En los extensos terrenos de la mansión de los aulladores, dos hombres lobo completamente transformados se enzarzaban en un brutal combate a alta velocidad. La fuerza física de su lucha era abrumadora. Los fuertes y contundentes choques de sus extremidades hacían temblar el suelo bajo sus patas. Siempre que un ataque letal y de amplio alcance fallaba por poco su objetivo, la onda expansiva resultante del viento desplazado empujaba violentamente las ramas pesadas y arrancaba las hojas de los árboles a lo lejos. Vale, un momento. Creo que ya es más que suficiente por esta ronda, gritó Sin, jadeando con dificultad. Acababa de bloquear a la perfección un devastador zarpazo a gran velocidad de un hombre lobo de largas garras. Retrocedió y bajó la guardia, respirando hondo. Lentamente, el espeso pelaje se retrajo y los músculos se contrajeron mientras Olivia se transformaba sin esfuerzo en su forma humana, secándose una gota de sudor de la frente. Ya sabía que eras increíblemente habilidoso gracias a tu entrenamiento de élite en artes marciales en la AFA, comentó Olivia, estirando sus doloridos hombros. Pero, sinceramente, pensé que cuando te transformaras oficialmente en un hombre lobo de pura sangre, tendrías que superar una curva de aprendizaje biológica bastante pronunciada. Hay que acostumbrarse. Y mucho, respondió Sin, mientras su cuerpo se transformaba y encogía hasta volver a su forma humana. Flexionó los dedos repetidamente, intentando acostumbrarse a la ausencia de sus pesadas garras. Precisamente por eso pedí entrenar contigo rigurosamente todos los días. Sin bajó la mirada hacia sus manos, con el ceño fruncido por la frustración. Las dos cosas principales en las que necesitamos mejorar urgentemente ahora mismo son aprender a canalizar correctamente nuestro ki y utilizarlo mucho mejor en combate, tal como Gary nos indicó explícitamente, explicó Sin, caminando sobre la hierba arrancada. Y en lo personal, no llevo mucho tiempo siendo un hombre lobo. Esta biología primigenia es completamente diferente a la de mi refinado cuerpo alterado. Además, mi forma específica de hombre lobo es significativamente más grande y pesada que la de la mayoría de los demás. Sin señaló a Olivia. Sinceramente, para mi estilo de lucha tan técnico y rápido que aprendí en la academia, algo mucho más parecido a tu forma ágil y estilizada me habría venido mucho mejor. Me siento demasiado pesada. Dado que Gary, Kai y el equipo de asalto principal habían abandonado la mansión para investigar la ciudad, Olivia visitaba fielmente la finca fortificada desde Vernon Food Street 3 veces al día solo para entrenar con Sin. Kai y Gary seguían sintiendo una asfixiante preocupación, que todo este brote a nivel nacional pudiera ser una elaborada y letal trampa. Les aterraba que, una vez eliminados los más poderosos, los vampiros lanzaran un ataque sorpresa contra la mansión, o que el antiguo genio del mal, Unsoku, saliera sigilosamente de las sombras y aprovechara la situación de vulnerabilidad. Así pues,
A pesar de los horribles y sangrientos informes que habían escuchado constantemente en las noticias procedentes de otras zonas del país, y por mucho que ambas mujeres desearan fervientemente intentar ayudar a los civiles inocentes investigando las calles, sabían lógicamente que lo mejor era que se quedaran donde estaban y custodiaran el cuartel general. Conociendo a esos chicos, no se irán por mucho tiempo, dijo Olivia, intentando ofrecer una sonrisa tranquilizadora. Lo último que podemos permitirnos ahora mismo es actuar de forma imprudente, abandonar la mansión y que nos secuestren. O peor aún, que un Zoku nos atrape y empiece a controlar mentalmente al amor de la vida de pelo verde. ¿Qué demonios haríamos entonces? Sin se sonrojó levemente ante el comentario, pero no cuestionó la lógica. Las dos mujeres tomaron sus toallas y regresaron al interior de la gran mansión. Al entrar en el opulento salón principal, vieron inmediatamente a Marcus. Estaba recostado contra la pared, masticando ruidosamente una manzana verde crujiente mientras miraba a través de los ventanales que iban del suelo al techo hacia el césped destrozado donde ambos acababan de tener un violento combate de entrenamiento. Él también se había estado quedando estrictamente en la mansión. Ambos han mejorado muchísimo. Están perfeccionando sus instintos de combate a una velocidad vertiginosa, dijo Marcus, mientras sus ojos seguían los destrozos en el césped antes de darle otro fuerte mordisco a su manzana. Sinceramente, si los líderes vampiros vieran la fuerza bruta que ustedes dos están desplegando ahí fuera, estarían temblando de miedo. Sinceramente, no sé si estás siendo muy sarcástica o si lo dices en serio, respondió Sin, arqueando una ceja mientras cogía una botella de agua. Perdóname, es que es increíblemente frustrante no poder hacer nada útil mientras la ciudad arde afuera, respondió Marcus, dejando de lado su tono juguetón. Arrojó el corazón de la manzana a un cubo de basura cercano. En realidad, estaba pensando en escabullirme sigilosamente y dirigirme a alguna de las otras zonas ocultas y seguras donde dejaron abandonados los contenedores del gremio oscuro. Marcus se cruzó de brazos, con la mente llena de posibilidades tácticas. Si lográramos asaltar esos depósitos y proporcionar a tu grupo más armas de bestia de alto nivel, vuestra fuerza de combate aumentaría exponencialmente para la guerra que se avecina. Y, como hemos aprendido, si canalizáis vuestro ki eficazmente a través de los metales, el poder destructivo de las armas de bestia se amplifica aún más. Marcus suspiró, sacudiendo la cabeza. Sin embargo, tras nuestra última y tensa visita con los señores pálidos, me preocupa profundamente que los vampiros ya estén vigilando esos lugares desde las sombras. No quisiera, bajo ningún concepto, provocar prematuramente un baño de sangre y tensar la frágil relación política que Gary mantiene actualmente con ellos. Olivia se acercó y decidió sentarse a la pesada mesa de comedor de caoba. Sorprendentemente, a pesar de ser una persona relativamente normal arrastrada a esta pesadilla, estaba profundamente fascinada por este aterrador y oculto mundo de vampiros ancestrales y poderosos hombres lobo. Y puesto que Marcus parecía poseer un vasto conocimiento enciclopédico del mundo de Lampa y sus secretos más oscuros, ella lo bombardeaba con preguntas incisivas cada vez que visitaba la mansión. ¿De verdad crees que los vampiros traicionarán a Gary en cuanto tengan la oportunidad? Hablaste de esta guerra inminente como si estuviera segura de que va a ocurrir, preguntó Olivia en voz baja, con los ojos llenos de auténtica preocupación. 3 antiguos y poderosos líderes vampíricos aparecieron de la nada para esta tregua. Si de alguna manera descubren que son hombres lobo mutados los que están causando toda esta horrible masacre en la ciudad, podrían culparlo al instante y atacarlo todos a la vez. Olivia se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en las manos. ¿Y si rompen la tregua violentamente, estaremos oficialmente en guerra total con toda su raza? ¿Cuál es la verdadera historia de todo ese odio profundo y genocida entre las dos especies? Capítulo 1777 La gloria de los vampiros parte 2. Es increíblemente difícil decirlo con certeza, respondió Marcus, recostándose contra la pared con un profundo suspiro. Pero, por mis años en el mundo de Lampa, entiendo que toda la situación con los vampiros podría no ser tan simple, ni tan blanco y negro, como la gente quiere creer. Marcus se cruzó de brazos, con una expresión cada vez más seria.
Cuando una organización crece y se vuelve más poderosa, resulta exponencialmente más difícil para sus miembros ponerse de acuerdo. Incluso entre los aulladores ahora mismo, me imagino que no todos coinciden en todas las decisiones. He visto personalmente a Gary y Kai debatir ideas tácticas a puerta cerrada. Ahora, imaginen esa fricción natural y multiplíquenla. Marcus miró por la ventana. Los vampiros se han convertido en un grupo enorme y global a lo largo de los siglos. Y eso plantea un problema estructural profundo con respecto a cuánto tiempo llevan siendo una sociedad establecida. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sin, inclinándose hacia adelante en la pesada mesa del comedor, con el ceño fruncido. Pongámoslo así, explicó Marcus con tono analítico. Los aulladores trabajan también juntos actualmente por dos razones principales. Primero, cuando hay un enemigo común inmediato y aterrador, como los desvalidos, los dispersores o los Unsoku. Un grupo suele dejar de lado sus pequeñas diferencias y unirse por completo para enfrentar esa amenaza externa. Los aulladores han tenido un problema brutal tras otro que, físicamente, tuvieron que afrontar juntos simplemente para sobrevivir. Pero históricamente, cuando esos problemas externos desaparecen repentinamente y llega la paz, es precisamente cuando empiezan a aparecer las fracturas internas. Marcus señaló con el dedo hacia el techo. La segunda razón es que, ahora mismo, todo vuestro sindicato se mantiene unido gracias a una sola persona en la cima. Y esa persona es la confianza absoluta e inquebrantable que vuestro grupo deposita en Gary. Independientemente de si estáis de acuerdo con sus estrategias o no, todos seguiréis sus órdenes hasta la muerte. Confiéis en que sus intenciones son buenas, debido a todas las duras adversidades que habéis superado juntos. Este trauma compartido ha forjado un vínculo inquebrantable. Esta es vuestra unidad. Marcus hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo en las dos mujeres. En algún momento, hace siglos, imagino que los vampiros poseían ese mismo tipo de unidad feroz. Pero con el paso inexorable del tiempo, esa persona fundadora que los mantenía unidos, termina desapareciendo. Fallecen o se retiran a las sombras, y una nueva generación más joven espera para tomar el relevo. Este cambio generacional ocurre en ambos bandos de cualquier guerra. Marcus comenzó a pasearse lentamente por la habitación. Cuando llega un nuevo líder, siempre hay quienes se mantienen obstinadamente leales a lo que hizo el antiguo régimen y resienten abiertamente a los recién llegados. Y cuando se unen nuevos miembros al grupo, simplemente no han pasado por las mismas penurias sangrientas que los fundadores sobrevivieron juntos. Carecen de ese respeto fundamental. Y es precisamente entonces cuando surgen las facciones, continuó Marcus con tono sombrío. La gente empieza a codiciar el poder absoluto del trono. Forman sus propias ideologías radicales, sus propios grupos disidentes, y creemos que esto es exactamente lo que les ha sucedido a los vampiros a lo largo de los siglos. Marcus se detuvo y miró directamente a Olivia y Sin. La aterradora verdad es que, tal vez a los líderes vampiros no les importen en absoluto los hombres lobo a nivel personal. La verdadera razón por la que podrían querer iniciar una guerra sangrienta con Gary es bastante simple y puramente política. ¿De qué manera podría un ambicioso señor vampiro demostrar al resto de su fracturada sociedad que es el más fuerte, y sin duda alguna, digno de ocupar el trono por encima de todos los demás? Preguntó Marcus hipotéticamente. Bueno, ¿acaso no sería lo ideal que se desatara una guerra gloriosa y masiva? Que sus logros militares personales superaran con creces los de todos los demás. Marcus entrecerró los ojos. ¿No sería políticamente perfecto crear intencionadamente un enemigo monstruoso y aterrador, como una manada de hombres lobo mutantes, para que todas las familias de vampiros fracturadas se unieran de repente? Y al hacerlo, prácticamente deificarían a quien lograra la victoria y masacrara a los lobos. Si ese es realmente el caso, entonces, por mucho que Gary haga, por muy diplomático que intente ser, no podrás evitar la guerra. Es inevitable. Y esta es precisamente la sombría conclusión a la que llegamos Lupus y yo. Así que, lo único que podemos hacer es prepararnos lo mejor posible para el derramamiento de sangre.
Las palabras de Marcus conmovieron profundamente a Sin. Una profunda tristeza la invadió. Por fin comprendió por qué Gary siempre intentaba evitar las peleas innecesarias. Porque cuando estallaban las guerras, siempre morían personas inocentes, y morían con el nombre de los aulladores grabado en sus espaldas. El mismo grupo que Gary había creado para protegerlas. Dependiendo de cómo actuaran finalmente los vampiros, ella necesitaba saber si el enfrentamiento era realmente inevitable. Justo en ese momento, rompiendo el denso silencio de la habitación, Sin vio como varias notificaciones frenéticas iluminaban rápidamente la pantalla de su teléfono, que descansaba sobre la mesa. Y no era la única. El teléfono de Olivia también empezó a vibrar con fuerza. Cuando Olivia miró las notificaciones de emergencia, sus ojos se abrieron de par en par, como si fueran a salírsele de las órbitas. Se le fue el color de la cara. Los hombres lobo mutantes. Están invadiendo Burnham Food Street. Mi gente está allí. Tengo que irme ahora mismo, gritó Olivia, levantándose de un salto de su silla. Espera, no es solo Burnham Food Street, respondió Sin con voz temblorosa mientras revisaba rápidamente los canales cifrados de los aulladores. Crowley acaba de enviar una señal de socorro. También ha visto una horda enorme de ellos invadiendo Zipping Park. Se trata de un ataque coordinado a gran escala contra toda la ciudad mientras Gary y los peces gordos están fuera. Preguntó Marcus. Maldita sea. Deberíamos haberlo sabido. Los avistamientos dispersos de antes solo fueron una gran distracción. Mientras Marcus se levantaba frenéticamente del muro, buscando sus armas, los tres se quedaron paralizados de repente. Todos oyeron un golpe seco y fuerte que provenía del techo, justo encima de ellos. La inmensa mansión quedó sumida en un silencio sepulcral durante un instante aterrador. Y entonces, se oyó el inconfundible y pesado sonido de varios pares de pasos que se movían rápidamente sobre el suelo de madera del piso de arriba. Ya no estaban solos en la casa segura. Capítulo 1778 Pánico. Los fuertes y rápidos sonidos que el grupo podía oír claramente moviéndose por el tejado de la mansión hicieron que sonaran instantáneamente todas las alarmas en sus cabezas. Desde luego, no era una patrulla amistosa. No era como si los guardias humanos habituales de los aulladores, o incluso los hombres lobo completamente iniciados en sus filas, fueran a usar normalmente el tejado inclinado como una forma práctica de entrar en su propio cuartel general. Temían profundamente lo que pudiera ser, y apenas unos instantes después, descubrieron con horror que era exactamente lo que había traspasado su perímetro. El estruendo más fuerte y violento se escuchó justo encima de ellos. Y entonces, una fracción de segundo después, una figura enorme, que se desplomó violentamente a través de las tejas reforzadas del techo y las pesadas tablas de madera del segundo piso, cayó justo delante de los tres en el comedor. A través de la asfixiante nube de polvo y los escombros que caían con ella, finalmente lo vieron con claridad. Era uno de los hombres lobo mutantes y glotones que habían estado causando tantos problemas a todo el país. Sin actuó con una rapidez asombrosa. Sin dudarlo un instante, saltó agresivamente hacia adelante. En cuanto sus pies se separaron del suelo, se transformó de forma fulminante y violenta en el aire. Sus músculos se expandieron, su ropa se estiró y su enorme cuerpo, cubierto de abundante pelo, se estrelló directamente contra el desorientado hombre lobo glotón, golpeándolo como un tren de carga y clavándolo con fuerza al suelo destrozado. No perdió ni un segundo. Montada a horcajadas sobre la bestia, alzó su enorme puño con garras en alto y comenzó a reunir rápidamente el poder puro y condensado de su y en lo profundo de sus nudillos. Esta técnica específica y explosiva era precisamente para lo que se había estado entrenando rigurosamente todos los días. Incluso antes de que el equipo principal de asalto abandonara la mansión, ella y Gary habían estado practicando combates intensos, aprendiendo a canalizar y usar su ki correctamente para potenciar sus golpes. Su puño, pesado e imbuido de I, golpeó sin piedad el rostro gruñón del hombre lobo mutado. El impacto cinético del golpe fue tan increíblemente fuerte que agrietó violentamente las sólidas tablas de roble del suelo bajo el cráneo del monstruo. Sin darle a la bestia ni un microsegundo para recuperarse o regenerarse, Sin alzó sus dos enormes manos en alto,
Entrelazó sus dedos formando el mango de un hacha doble y las estrelló directamente contra su rostro con todo su peso sobrenatural. Con un crujido espantoso y sordo, le aplastó completamente el cráneo y mató al monstruo en el acto. Respiraba con dificultad, retirando sus manos ensangrentadas. Sabía perfectamente cuán resistentes y robustas eran biológicamente esas criaturas corruptas. Cuando se giró rápidamente para ver cómo estaban los demás, oyó el estruendo de cristales rotos. Vio que otros 2 hombres lobo glotones habían saltado violentamente y atravesado los ventanales del comedor, que iban del suelo al techo. Al mismo tiempo, otras 2 figuras terroríficas se arrastraban agresivamente por el agujero irregular que se había abierto en el techo. Estaban rodeados. Cuando las 2 bestias saltaron del techo hacia ella, Sin logró lanzar un potente puño al instante. Atrapó a uno de los monstruos en la mandíbula, golpeándolo violentamente en la cara y lanzándolo hacia atrás. La bestia se estrelló brutalmente contra la encimera de mármol de la cocina, destrozándola y destrozando por completo una gran parte de la lujosa cocina. Pero el otro monstruo que caía era más rápido. Había logrado burlar su guardia, y desde atrás, envolvió con sus brazos alargados y mutados la gruesa cintura de Sin. Con una fuerza aterradora, la jaló hacia atrás, clavándole violentamente sus pesadas patas con garras directamente en la columna vertebral en un intento de romperle la espalda. La fuerza bruta y física de estos hombres lobo mutados era impresionante, y su versatilidad en combate, aterradora. Pero Sin no era débil en absoluto. Gruñendo a pesar del dolor, cambió de peso con fuerza, golpeó brutalmente a la bestia en las costillas para romper su agarre y se giró con agresividad, aterrizando firmemente en el suelo, completamente preparada para enfrentarse a los 2 monstruos que la habían atacado. Al mismo tiempo, al otro lado de la habitación, Olivia y Marcus lidiaban desesperadamente con los 2 glotones que acababan de entrar violentamente por los cristales rotos de las ventanas. Olivia luchaba ferozmente contra su oponente, ahora completamente transformado. Intentaba desesperadamente lidiar con las proporciones corporales increíblemente complejas y alargadas del monstruo, así como con su fuerza bruta, superior y antinatural. La bestia agitaba salvajemente sus largas extremidades, tratando de atraparla. Sin embargo, gracias a su agilidad superior y a su forma de mujer lobo más pequeña y esbelta, Olivia finalmente logró colarse entre la defensa del monstruo y vencerlo. Tras sufrir algunos arañazos profundos y dolorosos en las costillas, consiguió clavar violentamente sus largas y afiladas uñas en la parte posterior de la cabeza de la bestia, seccionándole instantáneamente el tronco encefálico. Mientras tanto, Marcus había empleado un enfoque completamente diferente y mucho más elegante. Le había cortado la cabeza a su oponente sin esfuerzo alguno. Cuando el monstruo se abalanzó sobre él, Marcus utilizó con fluidez sus poderes especiales de rayo. Canalizó la electricidad pura hacia afuera para paralizarlo temporalmente e impedir que el enorme cuerpo de la bestia lo alcanzara en pleno salto. Y entonces, canalizando ese mismo rayo volátil directamente hacia el acero conductor de su espada, pudo blandirla con una velocidad cegadora y cortar sin esfuerzo a través del grueso músculo y hueso del cuello del monstruo. El cuerpo sin cabeza se desplomó al suelo. «Me desenvuelvo mucho mejor con un arma física en la mano», afirmó Marcus, sacudiendo con indiferencia la sangre negra de su espada resplandeciente. «Y como estoy muy preocupado por varios seres ancestrales que me persiguen, he decidido viajar siempre con una espada esta vez. Así el control de plagas es mucho más fácil». Para cuando Marcus envainó su espada, Sin ya había acabado con los otros 2 monstruos en la cocina. Jadeaba con dificultad en medio del caos absoluto. Había dejado la cocina hecha un desastre total, ya que casi todos los electrodomésticos caros y la encimera de mármol estaban completamente destruidos en la, por lo demás, impecable mansión. «Mierda», siseó Olivia entre dientes. Volvió a transformarse en humana, haciendo una mueca de dolor al mirar su brazo sangrante. «Yo no voy a convertirme biológicamente en una de esas cosas sin mente ahora, ¿verdad?». En concreto, miraba con nerviosismo el profundo y dentado corte que las garras del monstruo le habían dejado en el bíceps, aterrorizada ante la posibilidad de una infección.
Realmente no creo que podamos preocuparnos por esa posibilidad ahora mismo, Olivia, dijo Sin, volviendo a su forma humana y limpiándose la sangre de la barbilla. Miró alrededor del comedor en ruinas. Eran muchos los que coordinaron un ataque muy bien orquestado contra esta mansión fuertemente fortificada. Pero, a juzgar por la enorme cantidad de notificaciones de emergencia que llegaban rápidamente justo antes de que nos atacaran, Sin se acercó a la mesa y cogió su teléfono, que estaba vibrando. Creo que los locos hombres lobo están atacando sistemáticamente toda la maldita ciudad ahora mismo. Con el teléfono en la mano y los dedos volando por la pantalla, Sin grabó y envió rápidamente un mensaje de voz masivo y cifrado a todos los miembros activos de los Jaules, a los escuadrones callejeros específicos y a los capitanes de territorio, ordenándoles que lo transmitieran inmediatamente a todos los miembros de pandillas y civiles con los que pudieran contactar. Atención. Slough está oficialmente bajo un ataque masivo y coordinado de criaturas mutantes y locas, hombres lobo. Estén atentos a su entorno de inmediato. Todos los que puedan luchar, hagan lo que sea necesario para resistir y acabar con ellos. Protejan a los civiles. Si no nos levantamos y luchamos ahora mismo, toda la ciudad de Slough podría perderse esta noche. Capítulo 1779 A manos desnudas. Sin tenía toda la razón sobre la aterradora situación. Toda la ciudad de Slough se sentía como si estuviera bajo un ataque coordinado una vez más. No alcanzó la misma magnitud apocalíptica que cuando la banda Fénix irrumpió brutalmente en Slough. Carecía de ese nivel específico de destrucción explosiva e incendiaria. En cambio, fue una repentina y localizada ola de horror puro y primigenio, a medida que informes detallados y sangrientos comenzaban a circular rápidamente desde todos los rincones de la ciudad. En la concurrida calle gastronómica de Burnham, la gente común disfrutaba de su día a día. Multitudes entraban y salían de las animadas tiendas, y el aroma de la comida callejera impregnaba el aire. Esa tranquilidad duró hasta que una criatura oscura saltó repentinamente desde la azotea de uno de los imponentes restaurantes, aterrizando con una fuerza brutal sobre un transeúnte desprevenido. Era de día y a la bestia simplemente no le importó. Antes de que nadie pudiera siquiera comprender lo que sucedía, el monstruo desgarró violentamente la garganta de la persona, salpicando sangre por el pavimento. Gritos ensordecedores y aterrorizados resonaron a lo largo de la cuadra mientras la gente corría frenéticamente hacia los restaurantes más cercanos, cerrando puertas de golpe y bajando las persianas metálicas de seguridad para protegerse. Se desató el caos. Cada vez más hombres lobo mutados caían de los tejados como si fueran lluvia. Atacaban, mordían y destrozaban sin piedad a cualquiera que tuviera la mala suerte de estar frente a ellos. En realidad, Burnham Ford Street tuvo algo de suerte, aunque de una manera un tanto macabra, ya que existía una presencia relativamente alta y consolidada de miembros armados de los Jaules que patrullaban activamente la lucrativa zona. Eran miembros curtidos que habían sobrevivido valientemente al ataque inicial de Lupus. Estaban fuertemente armados con equipo antialterados recuperado, y algunos incluso eran hombres lobo iniciados en secreto o poderosos alterados. Inmediatamente desenfundaron sus armas y formaron una línea defensiva, enfrentándose violentamente a los monstruos para dar tiempo a los civiles. Sin embargo, no todos los rincones de la ciudad tuvieron tanta suerte. Los canales de emergencia se inundaron de informes frenéticos. Se reportaba que los hombres lobo mutados irrumpían violentamente en imponentes edificios de oficinas, destrozando los vestíbulos de cristal y dejando atrapados a los aterrorizados empleados en su interior, sin apenas posibilidad de escapar. Los monstruos surgían repentinamente de entre la densa arboleda de los parques públicos, masacrando a los corredores. Incluso aparecían en los elegantes vestíbulos de los hoteles de lujo, tiñendo de rojo los suelos de mármol. Los aulladores, inmediatamente después de escuchar la voz desesperada de Sin a través de las comunicaciones encriptadas, se pusieron en alerta máxima. Movilizaron a todas las unidades disponibles e hicieron todo lo posible por llegar frenéticamente a cada situación de peligro. Pero el principal problema táctico era que, incluso cuando los equipos de intervención finalmente llegaban,
Los miembros humanos de los aulladores no podían hacer frente fácilmente a estos hombres lobo mutantes increíblemente poderosos. El equipo y las porras antialterados no servían de nada contra su gruesa piel. Estas bestias corruptas no solo eran físicamente más fuertes y mucho más ágiles que los alterados comunes, sino que además pululaban en grandes cantidades, resultando abrumadoras. Si bien los aulladores eran valientes, en ese momento no estaban organizados, hombro con hombro, listos para librar una batalla campal como lo habían hecho contra la vanguardia inicial de Lupus. Estaban dispersos y reaccionando a las emboscadas. En un barrio residencial tranquilo de Slough, una zona compuesta principalmente por pequeñas casas familiares y jardines verdes, un joven acababa de salir de la tienda de la esquina. Llevaba consigo, con naturalidad, 2 pesadas bolsas de plástico llenas de víveres. Dobló la esquina y caminó por la tranquila acera, regresando a su casa en paz. Hasta que, de repente, escuchó los horribles sonidos de una matanza. «Arg, ayuda, que alguien me ayude, por favor». Se oían voces gritando con absoluto terror desde el final de la cuadra. «¿Qué demonios está pasando?», se preguntó Blake, dejando caer las bolsas de la compra al pavimento mientras sus instintos se desataban. Mientras corría a toda velocidad y miraba calle abajo, pudo ver claramente a varias personas aterrorizadas que huían despavoridas desde la esquina más alejada de la intersección. En medio del pánico, una mujer tropezó con el bordillo y cayó aparatosamente sobre el cemento. Justo después de que cayera al suelo, una criatura peluda se abalanzó agresivamente desde el techo de un coche aparcado justo encima de ella, comenzando al instante a morder violentamente su cuerpo desprotegido. No miren atrás. No podemos hacer absolutamente nada para salvarla. Tenemos que seguir corriendo si queremos vivir», gritaron algunos de los hombres que huían con pura cobardía mientras seguían corriendo ciegamente, dejándola atrás. Una vez que el hombre lobo mutado terminó su horrible festín, se levantó lentamente, con el hocico goteando sangre fresca. Rápidamente alzó la vista, fijando sus brillantes ojos amarillos en el numeroso grupo de personas que huían despavoridas calle abajo. Y fue precisamente entonces cuando un joven adolescente, esforzándose por seguir el ritmo de los adultos, tropezó con sus propios cordones y cayó aparatosamente sobre el asfalto, raspándose las rodillas y llorando desconsoladamente de puro terror. «Espera, por favor, espérame», gritó el niño, extendiendo la mano. Pero absolutamente nadie le había prestado atención. Incluso el grupo con el que estaba, algunos de sus supuestos amigos. Habían seguido corriendo egoístamente, priorizando su propia supervivencia por encima de la suya. El hombre lobo, gruñendo, fijó su mirada en la presa fácil y aislada. Se puso a 4 patas y corrió rápidamente hacia el niño que lloraba. La bestia acortó la distancia en segundos, abriendo sus fauces de par en par, hasta que un pesado cubo de basura de metal salió volando horizontalmente por el aire, golpeando violentamente el costado de la cabeza del hombre lobo que cargaba con un fuerte clang. El impacto físico del pesado metal apenas le hizo daño a la bestia, ya que el cuerpo del hombre lobo ni se movió un centímetro tras el golpe. Pero la repentina distracción funcionó a la perfección. Detuvo su embestida, giró lentamente su pesada cabeza y ahora miraba fijamente a la persona que había arrojado el pesado cubo de basura. «Levántate y lárgate de aquí, chico», ordenó Blake con voz mortalmente tranquila mientras salía a la calle, estirando los hombros. «Rápido, Core». El joven se puso de pie de un salto y salió corriendo, dejando a Blake solo. El hombre lobo mutado ahora miraba fijamente a Blake, gruñéndole con fuerza, con la saliva goteando de sus colmillos. Aunque Blake aparentaba confianza en salvar al chico, en su interior se mostraba sumamente cauteloso. Retrocedió lentamente, con pasos medidos, sin apartar la vista del centro de gravedad del monstruo. Sin previo aviso, el hombre lobo saltó violentamente hacia adelante. Acortó la distancia al instante y asestó un zarpazo a Blake con sus afiladas garras. Blake reaccionó con una rapidez asombrosa. Confiando únicamente en la memoria muscular, bajó su centro de gravedad, agachándose perfectamente para esquivar los brazos de la bestia. Los letales ataques rozaron su cabeza por escasos centímetros,
y el viento del golpe le despeinó el cabello. Todo estaba increíblemente tenso. Aprovechando una fracción de segundo de oportunidad mientras la bestia avanzaba impulsada por el impulso, Blake se acercó agresivamente. Con toda la fuerza física que pudo reunir, recordando vívidamente su brutal entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo de sus días como letal cazador alterado, giró las caderas y lanzó un devastador y potente gancho de derecha directamente al pecho expuesto del hombre lobo. Ruido sordo. El golpe, perfectamente dirigido, provocó una reacción física genuina en el denso hombre lobo, que gruñó audiblemente y retrocedió ligeramente por el fuerte impacto. Pero la bestia se recuperó casi al instante. Blake tuvo que rodar rápidamente para apartarse por completo y evitar un contraataque letal, ya que el monstruo ya estaba dando patadas a ciegas. Blake se incorporó rápidamente adoptando una postura defensiva, con los nudillos palpitando de dolor tras golpear las costillas de la bestia, duras como el hierro. Maldita sea, esto va a ser increíblemente difícil, pensó Blake para sí mismo, secándose el sudor de la frente mientras el monstruo lo rodeaba. Sin mi equipo especializado de cazador alterado, ni mis armas pesadas, acabar con esta cosa a puño limpio va a ser una pelea realmente muy dura. Capítulo 1780 El instinto del cazador. La aterradora situación que se desarrollaba en el tranquilo barrio residencial mantenía a todos en estado de máxima alerta. La gente, huyendo despavorida del caos, saltaba muros de ladrillo y vallas para entrar en los jardines privados de los vecinos. Los aterrorizados propietarios, con gran compasión, permitieron que los extraños entraran corriendo, cerrando con llave sus pesadas cerraduras. Ahora, un numeroso grupo de ellos se encontraba apiñado en el segundo piso, mirando por la ventana de un dormitorio, observando con ansiedad la sangrienta escena que se desarrollaba en la calle. ¿Por qué no huye?, preguntó una mujer, apoyando las manos contra el cristal. ¿No lo viste? Se quedó atrás deliberadamente para luchar físicamente contra ese monstruo solo para proteger a ese niño que lloraba. Respondió un hombre con voz llena de incredulidad. Eso es una locura total. Es un alterado poderoso o algo así. Es por eso que actúa con tanta confianza contra una bestia como esa. Si fuera un alterado, ¿no crees que ya se habría transformado por completo para salvar su vida? Se está enfrentando a esa pesadilla a puño limpio. Bueno, gracias a Dios. Susurró otro con egoísmo. Mientras él está ocupado luchando contra esa cosa de ahí fuera, significa que no va a entrar a por nosotros. En el asfalto, Blake seguía esquivando con fluidez los rapidísimos golpes del hombre lobo mutado. Sabía que necesitaba desesperadamente asestarle un golpe contundente para intentar causarle un daño permanente. Por suerte, aunque la bestia era terriblemente rápida y poseía una fuerza bruta abrumadora, su estilo de lucha salvaje era bastante obvio y fácil de predecir para un cazador alterado altamente entrenado. El monstruo realizaba embestidas muy predecibles, retorciendo salvajemente su pesado cuerpo al atacarlo, lo que facilitaba enormemente que Blake anticipara y esquivara sus letales garras. Debido a esta falta de destreza técnica, Blake pudo esquivar perfectamente al monstruo y deslizarse fuera de su alcance. Entonces, cuando la bestia preparó violentamente su brazo para asestar un golpe demoledor, Blake retrocedió con destreza, apoyó firmemente el pie trasero en el suelo y giró violentamente todo su cuerpo. Ahora, tengo que poner absolutamente toda mi fuerza física, todo mi refinado directamente en esta única patada, pensó Blake, entrecerrando los ojos. Blake extendió la pierna como un látigo de acero. La patada impactó de lleno en el estómago expuesto del hombre lobo con la fuerza devastadora de una bala de cañón. El impacto cinético levantó por completo a la pesada bestia del suelo, enviándola hacia atrás hasta estrellarse brutalmente contra la pared exterior de ladrillo de una de las casas cercanas. ¡Crack! El fuerte impacto fracturó violentamente una gran sección de la mampostería, levantando polvo en el aire, pero el denso cuerpo del hombre lobo no fue empujado completamente a través de la pared. «Joder, ¿viste a ese tipo?», exclamó uno de los espectadores desde la ventana del segundo piso. «Ni siquiera es un alterado, y está luchando contra esa cosa infernal sin armas. ¿Quién demonios es?». Sin embargo,
Blake sabía muy bien, por sus años de duro entrenamiento como cazador, que una sola patada contundente no sería suficiente para derribar a una criatura mutante como esa. Por eso mismo, inmediatamente hizo lo único lógico y táctico que podía hacer en esa situación tan crítica. Tengo que correr. Tengo que largarme de aquí ahora mismo, pensó Blake, girándose al instante y echando a correr por la calle agrietada. Si consigo volver al dojo, podré desbloquear mi equipo especializado de cazador alterado y acabar con este cabrón como es debido. Al mirar hacia atrás mientras corría, Blake vio que el furioso hombre lobo ya se estaba recuperando del impacto y alejándose del muro de ruido. Esperaba desesperadamente que la distancia física entre ambos fuera suficiente para escapar a salvo por el momento. Mientras seguía corriendo, fue precisamente entonces cuando sintió que algo pesado y frío se le clavaba violentamente en el pie. ¿Qué? ¿Pero cómo? Fue increíblemente rápido, pero no pudo haber sido tan rápido como para cerrar la brecha sin que yo lo oyera. ¿Verdad? Cuando Blake giró la cabeza frenéticamente, sus ojos se abrieron de horror absoluto. Vio que el hombre lobo no lo había perseguido físicamente. En cambio, el grotesco monstruo había estirado antinaturalmente su brazo mutado como si fuera goma gruesa y flexible, extendiéndolo por la calle para clavarle firmemente sus pesadas garras en el tobillo. «Esa cosa puede estirar sus malditos brazos», gritó Blake. Antes de que se diera cuenta, fue arrastrado violentamente hacia atrás. Su espalda golpeó el duro asfalto con un ruido sordo y espantoso, dejándolo sin aliento. Ahora lo arrastraban rápidamente por la calle irregular hacia donde estaba antes. A medida que se acercaba a las fauces de la bestia, pataleaba frenéticamente, preguntándose desesperadamente qué podría hacer para liberarse de su férreo agarre. ¡Zas! 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 De repente, varios proyectiles de ballesta pesados salieron disparados de la nada, impactando violentamente al hombre lobo en el costado de la cabeza, atravesándole las costillas y alojándose en sus gruesas piernas. Los pernos metálicos especializados comenzaron inmediatamente a chispear y a generar una fuerte descarga eléctrica al clavarse en la piel del monstruo. Equipo antialteración, pensó Blake, reconociendo el inconfundible crujido del voltaje. Blake miró hacia un lado. Vio a 3 hombres armados que corrían agresivamente hacia él, todos con el distintivo uniforme negro y dorado de los aulladores. Uno de los pandilleros portaba una pesada ballesta táctica, y los otros 2 sujetaban con fuerza lanzas especiales de gran calibre. Armas letales con puntas afiladas y conductoras capaces de descargar miles de voltios de electricidad. Cuando uno de los valientes hombres armados con lanzas se acercó lo suficiente, empujó con fuerza la punta de la lanza hacia adelante. Apuntó al pecho, pero la bestia se movió y la hoja impactó en el hombro del hombre lobo. Había logrado perforar el músculo, pero solo había provocado una herida relativamente pequeña y superficial, que apenas había logrado atravesar la piel mutada e increíblemente resistente del monstruo. El hombre lobo siseó de dolor y soltó al instante el tobillo de Blake. Luego, con una velocidad aterradora, extendió la mano y agarró el grueso hasta de madera de la lanza antes de que el miembro de los aulladores pudiera siquiera activar la descarga eléctrica. «Haz algo. Dispárale de nuevo», gritó el miembro de los jaules, forcejeando, mientras sus botas resbalaban sobre el asfalto en un inútil y aterrador tira y afloja con el monstruo. El aullador, presa del pánico, disparó rápidamente con su ballesta, impactando de lleno en el pecho de la bestia. Pero los potentes proyectiles parecieron no causarle ningún efecto. Ignorando la dolorosa descarga eléctrica, el hombre lobo tiró violentamente del asta de la lanza, arrancándola sin esfuerzo, y arrastrando consigo al hombre aterrorizado que la sostenía. «Dame la lanza», gritó Blake, poniéndose de pie de un salto. El segundo miembro de los aulladores, que empuñaba una lanza, quedó completamente paralizado por el terror, con las manos temblando mientras se negaba a atacar a su hermano. Fue entonces cuando todos vieron como el atacante, que se abalanzaba sobre él, era arrastrado violentamente directamente hacia el alcance de la bestia. Un único y fulminante zarpazo de las afiladas garras del monstruo en el cuello lo mató en el acto, salpicando sangre por toda la calle. «Dale la maldita lanza», resonaron de repente voces frenéticas,
gritadas con fuerza desde las ventanas abiertas de las casas que habían estado observando la situación a salvo desde las cercanías. El hombre lobo soltó al muerto. Lentamente, giró sus brillantes ojos amarillos hacia el tembloroso ballestero, tensando sus pesadas piernas, listo para saltar y despedazarlo. Al oír los gritos desesperados de los civiles, el aterrorizado y paralizado Hawle, que portaba la segunda lanza, finalmente salió de su trance. Lanzó con fuerza el arma pesada hacia Blake. Dejando que sus instintos de cazador, ya perfeccionados, tomaran el control, Blake atrapó la lanza con precisión en plena carrera. Continuó corriendo con agresividad, adquiriendo un impulso increíble, y luego saltó violentamente por los aires. Concentrando toda su fuerza física restante y su ki refinado directamente en la punta de la pesada lanza, la lanzó hacia adelante con una fuerza devastadora. La hoja electrificada, imbuida de I, atravesó violentamente el grueso cráneo del hombre lobo, destrozándole el hueso y destruyéndole el cerebro. Blake y el monstruo cayeron pesadamente sobre el asfalto ensangrentado, con la lanza clavada hasta la empuñadura. Finalmente, el polvo se disipó. Se vio a Blake incorporarse lentamente, respirando con dificultad. A sus pies, el cuerpo del hombre lobo mutado yacía completamente inmóvil y sin vida. Blake bajó la mirada hacia sus manos temblorosas, mientras su rostro se endurecía con absoluta determinación. Necesito volver a mi dojo ahora mismo.